Saludos, mi nombre es Herbert Aparicio. Este es un video para lo que es el primer parcial de evaluación de hardware y software. Vamos a intentar hacer lo que es un resumen de las tres unidades y el aprendizaje que hemos tenido en estas. En la primera unidad vimos lo que es la estructura del equipo informático, cuáles son los componentes internos y externos y periféricos o externos del equipo. Comenzamos con la historia de los ordenadores, desde donde se vio la necesidad pues, de hacer cálculos más eficientes con la cuestión del abaco y cómo evolucionó con la influencia de guerras, de lo que es la inteligencia de los países para poder avanzar tecnológicamente, la influencia de algunos personajes con sus fórmulas matemáticas y lógicas, y pues la creación de lo que es el procesador, el microprocesador, que permitió pues evolucionar las computadoras a como las conocemos hoy. En cuanto a los componentes internos de la computadora, principalmente hablamos de lo que es la tarjeta madre, la motherboard, y los componentes pues que en esta están, como son la memoria RAM, el núcleo, la CPU, la GPU y todo lo que va incrustado en lo que es la tarjeta madre, todos los componentes internos. También se habló de lo que son los componentes de almacenamiento secundario, como pueden ser discos duros externos, memoria USB, entre otros dispositivos de almacenamiento. Y en cuanto a los periféricos, pues ya sea, por ejemplo, de entrada tenemos el teclado, tenemos el mouse y otros dispositivos como micrófonos, que son dispositivos que nos pueden servir de entrada. También aquí utilizamos lo que fueron algunas aplicaciones para poder ver la estructura de la computadora, poder ver lo que son los dispositivos de almacenamiento de datos, como el disco duro. Pudimos ver la estructura del disco duro, podemos ver lo que son los procesos de información. Vimos también, utilizamos una aplicación para poder ver los periféricos de entrada de datos y los de salida, que ya los mencionamos. A continuación vamos a seguir con lo que es los puertos o conectores. También vimos eso, vimos unos videos también como la computadora tiene estos puertos que sirven para poder conectar los cables externos, y también internamente hay puertos que van conectados, ya sea lo que es la unidad de DVD o al disco duro, o a los que anteriormente tenían para disquete. En lo que es la unidad 2, vamos a ver acá las notas en la unidad 2 para poder hacer el resumen. En la unidad 2 vimos lo que es el ensamblaje y desensamblaje de ordenadores. En esto veíamos qué medidas de seguridad podríamos utilizar, veíamos qué eran las herramientas que íbamos a necesitar, como decíamos, las normas de seguridad. Veíamos de que tenemos que usar principalmente una pulsera para descargar lo que es la energía estática y no dañar los equipos. También hacer un respaldo, el tipo de herramientas que íbamos a utilizar, como podrían ser los destornilladores, pero es un equipo de precisión, herramientas de precisión que incluyen pues, un desarmador Phillips, pues, desarmadores planos, pinzas, también lo que era el alcohol isopropílico, y lo que es la pasta para poder nuevamente pegar lo que es el núcleo. Entonces veíamos que son las herramientas y los aditamentos que se necesitan. También veíamos lo que eran los videos, un video donde aparecía cómo podíamos armar o desarmar la computadora y ver cómo existen diferentes tipos de tarjeta madre, diferentes tipos de cajones para poder ingresar lo que son los componentes. También vimos cómo se desarma o cómo se le da mantenimiento a una laptop. Vimos ese video también, donde se dan recomendaciones que si no tenemos la experiencia suficiente, pues no realizar esta, pero que con algún equipo que nosotros tengamos ya dañado o algo podemos practicarlo, siempre tomando las medidas de seguridad y utilizando las herramientas necesarias. También aquí vimos dos herramientas de Cisco IT, que era la de Virtual Desktop y la Virtual Laptop. Tuvimos la experiencia de poder utilizar estos dos recursos que nos permitían ver los componentes internos de lo que es un
una PC y lo que es una laptop, cómo conectarlos y desconectarlos, y de hecho salí ahí cómo poder quitar el núcleo, cómo poder bajar la palanquita y todo. Esa fue una bonita experiencia porque nos permite practicar sin dañar algún equipo y correr algún riesgo. Eso fue lo que vimos principalmente en la unidad 2. De ahí pues en la unidad 3 es lo que es la instalación de sistemas operativos y lo que es software educativo. En esta vimos lo que son la historia de los sistemas operativos, cómo pues entonces los sistemas operativos, digamos que dan comienzo en los tiempos de lo que es la Segunda Guerra Mundial, donde se veía la necesidad de utilizar la computadora para comunicarse en lo que eran en la cuestión de los equipos de inteligencia, usando lo que eran las tarjetas perforadas y toda esta cuestión. Con el tiempo se fue dando la necesidad pues de construir un lenguaje que no fuera basado solamente en lenguaje de ceros y unos, sino que un lenguaje más entendible para el ser humano. Allá por los 50 se creó lo que fue el primer sistema operativo, y lo que dio paso pues a lo que es el sistema Unix, que el Unix dicen que es la base de todos los sistemas operativos que conocemos hoy. De ahí pues fuimos viendo la evolución, cómo empezaron a aparecer en la época de los 70 los primeros ordenadores que ya aparecían con lo que era un sistema operativo. Es un poco de la historia de los sistemas operativos. Posteriormente pues se fue viendo lo que era una rivalidad, digamos, en lo que era la Mac y lo que era el sistema operativo Windows, y cómo fueron evolucionando esos sistemas operativos poco a poco, y haciendo como que más una mejor vista para los usuarios, más intuitiva, y todo esto permitía pues comunicarse mejor, más eficiente al usuario, y que no era un especialista en computación. Entonces además surgieron comunidades que veían también velaban, digamos, por lo que es el software libre, y que contribuyeron al desarrollo de lo que es este sistema operativo que conocemos como Linux. Linux pues un sistema operativo libre. También sabemos que existen varios tipos de sistemas operativos. Conocemos, por ejemplo, el de Linux, conocemos Windows, conocemos lo que es el macOS y el Android, que son los principales, aunque existen muchos más. En esta unidad también vimos lo que son las consideraciones que debemos de tener para poder descargar lo que es una máquina virtual. Esta experiencia pues nos permitió ver ahí cuáles eran los requisitos que necesitamos nosotros en un equipo, para poder hacer la partición ahí del espacio que va a necesitar la máquina virtual. Entonces vimos los videos que aparecen en la plataforma, y eso nos permitió pues poder hacer la configuración para dejarle el espacio de almacenamiento suficiente para la virtual machine, el disco duro virtual también que creamos para que pudiera almacenar, porque el sistema operativo que vamos a instalar en la máquina virtual, el sistema operativo como que lo estuviéramos en la realidad, ¿verdad? Como una máquina que es física y que se le instala un sistema operativo. Pude instalar lo que es el Windows 7, seguí los pasos y lo pude instalar en la máquina virtual, y lo pude usar. Tuve también la curiosidad porque ya tiempo quería saber cómo lucía el sistema operativo Linux, y pude instalar también una ISO de Linux. Fue una experiencia muy bonita en la unidad 3, y ese es mi resumen de las 3 unidades. En mi experiencia pues considero que aprendí mucho de lo que son los componentes internos y externos de las computadoras, los sistemas operativos, la seguridad, la herramienta que se necesita para utilizarlo, la historia de las computadoras y la historia de los sistemas operativos. Eso es mi resumen de de las 3 unidades de evaluación de hardware y software. Muchas gracias.